Estimado Osvaldo, un abrazo fraterno a todas y cada una de las personas que nos escuchan, terminando esta entrevista que creo que va a ser la última que voy a dar este año. Encantado de poderlos atender. Bueno, me parece que fue un año bastante acelerado por dos circunstancias muy particulares que el país vivió. Primero, bueno, una pandemia, saliendo de un inicio de pandemia, digamos, en un año espantoso para el país, donde estuvimos probablemente en las peores manos, de acuerdo a los resultados, ¿no? Lo que yo pueda pensar, en el 2020. Y una segunda circunstancia que también lo hace particular, que fue el proceso electoral. Un proceso electoral que de alguna forma concretó, consolidó el proyecto de Guillermo Lasso, que le tomó prácticamente casi 15 años. Y bueno, mediante una primera vuelta complicada para él y una segunda impecable, hay que reconocerlo en el ámbito electoral. Un gobierno que todavía desde mi perspectiva no se asienta en la conducción, no se asienta en la comunicación. Han hecho cosas extraordinarias como el proceso de vacunación, que eso es indiscutible y reconocido por el mundo, pero hay muchas materias que todavía no, porque esto es interesante, porque no es una transición que tienes de un gobierno normal a otro, es una transición del gobierno Moreno, que de acuerdo a las cifras, indicadores, heredó muchísimas cosas negativas. Ejemplo, la crisis carcelaria. Yo siempre planteo a mis alumnos y a colegas suyos que tenemos que tener un debate serio, con cifras, con datos. Al menos yo soy malo para ser libretista de series de ficción, ¿no? Que pactaron con no sé quién, no. Vamos a ver las cifras. Entonces, en materia carcelaria, el gobierno de Moreno hizo un recorte del 70% Claro. del presupuesto. Entonces, saque usted sus propias Ahí deducciones, están los ahí resultados de están esto. las consecuencias, pues, ¿no? Digamos, en este caso de lo que hizo ese gobierno de Moreno, que realmente fue un gobierno que terminó con una credibilidad, pues, muy baja, digamos, en ese aspecto. Y ahí están las consecuencias de lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, Osvaldo. Sí, efectivamente, pero mire, yo creo que no pasa más allá de la opinión pública. Creo que los ciudadanos son más importantes. Y esto que le voy a comentar es muy destacable. Guayaquil, este momento que usted y yo estamos hablando, tiene 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Dicho de otra forma, Sinaloa tiene 20. Hoy Guayaquil es más peligrosa, de acuerdo a los indicadores, que la ciudad, que la capital mundial del narcotráfico, que es Sinaloa. ¿Qué es lo que le quiero decir? Aquí hay que tener un debate serio. Le voy a poner otro ejemplo. Decía un colega suyo, entrañable, Carlos Vera Rodríguez, que solo está operativa el 30% del parque automotor policial. Le voy a contar otro ejemplo, ya no de datos, del día a día. Hace un mes y medio salía con mi vehículo a hacer un mantenimiento y repentinamente vimos un patrullero botado, literalmente, como decimos acá. Yo paré, me orillé, hablé con el señor, tenía una llanta baja, no tenía llanta de repuesto. Entonces, en ese momento, le dijimos amablemente, denos la llanta a mi clase, mi sub, y ya regresamos. Nos dio la llanta, confió en nosotros, buscamos una localizadora, se la arreglamos y se la trajimos. De ahí estaba esperando un compañero porque se había quedado también sin gasolina. Entonces le trajimos un pomo y bueno, no lo digo sin ningún ánimo de... y con la persona que veníamos le tanqueamos el patrullero al señor policía. Y ahí conversamos, nos hicimos amigos, y ahí nos comentaba un poco que tenían problemas graves en ese sentido de no estar equipados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque también hay que tener honestidad intelectual, querido Osvaldo. O sea, esto heredó el gobierno nacional, pero hay que ir al pasado. No voy a decir en qué gobierno, para que no me digan, porque la opinión pública no está tan básica que no, los matices, los grises, inmediatamente, que eres correísta, que eres anticorreísta, que eres lacista. Vamos a hacer un análisis serio. Hasta el año 2017, el Ecuador alcanzó las cifras más bajas de inseguridad de su historia moderna. 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Para las personas que nos escuchan y que nos miran, el parámetro para medir la inseguridad de un país es en función de las muertes no naturales, que es una muerte violenta, un asalto, un hurto, un asesinato, etcétera, Así es. etcétera. Entonces, Ecuador alcanzó la cifra récord de 5.6 muertes violentas. Revisen las cifras en el año 17. No les voy a decir quién gobernaba,
Pero aquí el hecho no es reivindicar al que gobernaba o no, porque era su obligación, es analizar, agarrar y decir, bueno, ¿qué hizo ese gobierno en ese momento determinado para lograr bajar de 16 muertes que tenían cuando asumieron en el 2007? En 10 años las lograron bajar a esa cifra récord. Eso es lo que hay que debatir. ¿Qué es lo que hizo esa gente para obtener esos resultados? Para mí es simple. Primero, inversión pública, que es fundamental. Y segundo, hay que depurar una minúscula, Osvaldo, pero minúscula, minúscula, microscópica parte de la fuerza pública que está involucrada y asociada con el crimen organizado. Esa minúscula parte hay que depurarla. Y la tercera, en la que creo que falló ese gobierno anterior, también vamos a ser objetivos, un poco más de acercamiento con el sector privado, con las empresas de seguridad privadas, más que concesionar, colaborar en conjunto, las que tienen obviamente años en el mercado, no esas que se crean de papel para tener el negocito de la seguridad de un municipio, de una empresa, no, no. Esas empresas consolidadas a nivel nacional en materia de seguridad pueden ser coayudantes, pueden ser socias de la policía por Claro. sectores. Entonces, Bueno, hay un plan, ¿no? Hay un plan en este caso de que la seguridad privada sea un aporte. Lógicamente pueden ser complementarios a la gestión que cumple y lo hace bastante bien de acuerdo a sus condiciones y a lo que tiene la Policía Nacional, en este caso. Pero estamos hablando de una situación del gobierno anterior, de Correa, a lo que hizo el señor Moreno, que fue perdón, desastroso. perdón, Osvaldo, usted lo nombró, conste. Sí, Siga, sí, por favor. hay que decirlo, pero en este caso, Osvaldo, el gobierno de Moreno realmente lo terminó todo. Y el presidente Lazo, en este caso, hereda quizás esta serie de problemas, entre ellos el tema de la seguridad, que ya explotó con Moreno. Vuelve a suceder cosas con Lazo y tiene que tomar el toro por los cuernos. Ahora se ha nombrado una comisión de diálogo y pacificación, inclusive, y otros tipos de medidas que tienen que hacerlo. Pero en todo caso, son problemas heredados los que ha tenido que afrontar, y uno de los principales es el tema del desempleo, pues, Osvaldo. Las leyes que se emiten a consecuencia de la pandemia y todo este tipo de hechos hacen que inclusive mucha gente quede desempleada, hacen que empresas cierren, hace que estas fuentes de trabajo, que esto que necesitamos de la productividad, la reactivación económica, no se den. Pero en este transcurso, en estos 7, casi 8 meses, ¿se ha logrado este tema? ¿Se ha logrado hacer alguna cosa al respecto? Mire, yo no soy economista, usted me conoce ya muchos años, no me gusta hablar de esos temas, aunque en este país todo el mundo sabe de todo. Pero hay algo que para mí Pero es sí claro, incide en la parte política, pues el tema de que sin duda, tú tengas o no sin tengas duda. trabajo, tienes o no tienes empleo, Ah, un empleo fijo. ¿A dónde voy? Yo creo y pienso que en países como los nuestros, el input, digamos, el impulsor más importante debe de ser el Estado. O sea, a mí me parece una barbaridad que tengamos en reservas 9.000, 10.000, 8.000, 9.000 millones. Claro que tiene que haber reservas, sin duda, pero en un momento tan particular como el que usted plantea, querido Osvaldo, de pandemia, de recesión, de desempleo, yo no veo otra vía que no sea la inversión pública. Por ejemplo, el paso elevado que usted ponga en el cantón Mejía es un paso elevado que generará producción, que generará vialidad, que generará empleo, que generará, así sea transitorio, pero genera movilidad en la economía. Entonces yo no veo otra vía que no sea inversión pública, porque sí, obviamente, a ver, nosotros tenemos una lección de la que aprender de la pandemia, de lo bueno, afortunadamente, y hay que reconocérselo a Lazo, es que vimos de lo que somos capaces los ecuatorianos cuando el sector privado y el público arriman el hombro, el proceso de vacunación. Y eso tiene nombre y apellido, el señor Carlos Cueva González, del grupo DIFARE, que fue quien encabezó el proceso. Entonces, cuando hay este tipo de alianzas público-privadas, ya usted ve los resultados. Yo creo que eso tiene que aplicarse en todos los ámbitos. En todo caso, hay dos cosas que me llaman la atención mucho del gobierno de Lazo, es un poco su popularidad o su aceptación, cómo se diluyó en tan poco tiempo. Eso yo Ujú. creo que es un factor, más allá de cuánto tenga de popularidad o no. Yo veo colegas muy respetuosos que van a los medios con encuestas hechas en Quito y Guayaquil Urbano que representan solo el 22% del universo nacional electoral. Creo que no es una muestra considerable como para emitir un criterio de la popularidad de un jefe de Estado, pero al menos en el ámbito nacional, por lo menos estudios que he podido palpar, revisar, me llama la atención un poco cómo la popularidad del presidente ha disminuido, pero más que eso, porque es natural un desgaste, es en tan corto tiempo. Le pongo un ejemplo, Moreno
A partir de octubre es que tiene su punto de inflexión del 19, pero ya tenía casi 3 años de mandato. Siempre mantuvo cifras de sobre el 50%. Ujú. La popularidad del presidente Lazo se ha diluido en un tiempo muy corto y eso es un tema que hay que analizar. Me parece bastante preocupante. En todo caso, si viene un año 22 donde tiene viento favorable el gobierno, el petróleo sigue aumentando de precio, este año las commodities se están disparando en el mercado internacional. ¿Qué son las commodities? Los recursos naturales, materias primas, que nosotros somos vendedores y exportadores de esos productos. Entonces creo que hay una gran oportunidad y ojalá la aproveche el gobierno y se libere de dogmas para efectos de poder levantar la economía En nacional. la parte económica, pero en la parte política, Osvaldo, no le veo yo el panorama tan cierto, pues en la parte política. En la Asamblea Nacional las cosas han salido, esta última reforma tributaria, inclusive en medio de lo que se ha llamado un pacto entre UNES y el gobierno, del que ha sido desmentido. De todas maneras, entró este proyecto de ley, así como se lo presentó por el Ministerio de la Ley. Pero en la parte política se viene un año complicado, una reforma laboral, se va a enviar un proyecto de ley de inversiones que va a ser otra prueba de fuego para el ámbito político en el gobierno. ¿Qué es lo que se avisora? ¿Qué es lo que se espera en la Asamblea? Tomando en cuenta que entramos en un año complicado también que es electoral. Ya mismo el 23 estamos en las urnas nuevamente para definir autoridades seccionales. Es electoral, entonces va a tener su incidencia igualmente esto, Osvaldo. Mire, a mí me llamó la atención hace un mes, creo, como gran noticia titular de que se le había abonado 2 meses o un mes, algo así, o el IVA que estaba atrasado 6 años a los municipios. O sea, salvo los municipios grandes, Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, qué sé yo, Santo Domingo, usted que conoce el Ecuador profundo, querido Osvaldo, sabe perfectamente la importancia para los GATS chicos del interior del Ecuador profundo sobre las asignaciones estatales. Entonces, en un año preelectoral, como usted acertadamente lo plantea, es importante también el flujo que el gobierno nacional, por vía del Ministerio de Finanzas, establezca en los pagos a las asignaciones que les corresponden a los municipios. Eso es importante, sobre todo en el interior del país, que son la gran mayoría. Segundo, eh, el tema parlamentario. Mire, y aquí yo tengo algunas opiniones que me han dejado un poco perplejo. Primero, me da la impresión de que el correísmo está negociando la liberación de sus rehenes, digamos, de sus prisioneros de guerra, Glass básicamente, ¿no? Eh, usted Son fíjese puestos en esa políticos, votación. Osvaldo, a propósito de ello, de esto de rehenes. Yo no soy abogado como para determinar si el debido proceso se aplicó o no, porque ese es un debate. Lo que sí puedo dar fe y contundencia, y lo puedo afirmar abiertamente, que más que un preso político, es un caso con connotación política. Y al ser un caso con connotación política, podría convertirse en moneda de cambio político o podría finalmente, al final, Gras es un preso con 40 asambleístas en la Asamblea Nacional. Entonces, más que ser un preso político, porque eso no me quiero aventurar a decirlo, porque no tengo el criterio jurídico para determinarlo, puedo afirmar abiertamente desde mi formación que es un caso judicial que tiene una gran connotación política. Y eso pasa lamentablemente en nuestro país. Entonces, tenemos un UNES que está negociando la liberación de sus rehenes, un Pachacuti que le soy honesto, yo tenía una gran esperanza y estaba muy entusiasmado. Me parecía que Pachacuti podía ser o debía ser esa alternativa al neoliberalismo, digamos, o esa oposición a este gobierno. O sea, incluso yo lo veía como el futuro, ya el relevo inmediato del correísmo. O sea, me parecía que ellos naturalmente debían ser quienes debían desplazar de ese espacio de izquierda al correísmo. Pero las actuaciones en la asamblea, la división, no han sabido administrar, digamos, este poder que el pueblo les asignó con este gran resultado que fue para mí, y lo podemos debatir con cualquier colega y conversarlo, producto de las protestas de octubre. Eso catapulta el movimiento indígena. Eso ya no es opinión, son datos. Fíjese usted, cuando usted preguntaba en septiembre del 2019, ¿votaría por un candidato indígena? Te lo decía el 3-4%. Después de octubre del 19, te lo decía el 20%. Y eso se reflejó en las elecciones. Entonces, eso también me decepciona un poco o me sorprende. Esperaba más de Pachacuti, ojalá logren tomar ese rumbo. Y una izquierda democrática que, bueno, que tiene izquierda lo mismo que el independiente todavía llamarse José del Valle, entonces José Terán, perdón. Entonces, en ese sentido, yo sí veo un gobierno vencedor en el ejercicio parlamentario. Y eso se refleja en la aprobación de las leyes que han presentado.
Desde luego, ¿no? En este 2021 le fue bien en el Parlamento aprobar esa ley, sea como sea, pues fue importante para el gobierno. En la parte económica creo que las cosas podrían tener una mejor perspectiva para el 2022 con lo que se manifiesta los commodities, el precio del petróleo, la minería, etcétera, etcétera. Están recuperándose, están reposicionándose. Ahora ya el SOTE ya está funcionando, ya están bombeando petróleo, el OCP ya va a funcionar en las próximas horas, entonces las cosas como que se van normalizando en el ámbito petrolero. Pero en la parte política, fundamentalmente, se avisora que le seguirá yendo bien al gobierno con el manejo que se da en la parte política, tomando en cuenta, le veía al expresidente Correa que decía que forjar una nueva izquierda inclusive podría darse incluyendo a Leónidas Issa, el líder de la CONAIE. Bueno, a mí me parece que el gran contradictor del gobierno ha sido Leonidas Issa. Y no le voy a decir sus indicadores de aceptación y conocimiento porque me van a decir que soy amigo de él o es mi cliente, para nada. Issa me parece el gran ¿Están contradictor del altos gobierno. los niveles de aceptación? Los niveles de aceptación de Issa, más que altos o bajos, están al nivel de cualquier presidencial. Me explico. No estamos en época electoral. Hay cierto, lo que pasa es que, bueno, yo, modestia aparte, creo que muy poca gente sabe interpretar estudios de opinión en este país. Osvaldo, hace unos días salió un análisis de opinión y que decía, por ejemplo, Correa mantiene todavía una aceptación, creo que del 15, 17% más o menos. Luego estaba seguido por el presidente Lazo y así, ¿no? Pero no lo veía muy alto a Issa, ni tampoco a Nebot, ¿no? Mire, más que niveles de aceptación, hay que hablar de niveles de conocimiento, que es para las personas que nos miran y nos escuchan. Más que intención de voto, agrado, desagrado, hay un factor que es el más importante. Mire, un estudio de opinión o una encuesta es como un examen de sangre. Cuando usted coge un examen de sangre, lo toma, hay como 20 ítems, ¿no? ¿Verdad? Hematócrito, glóbulos rojos, blancos, grises, azules, bla, bla, bla. Usted no puede decirle a alguien, el médico no le va a decir, Osvaldo, te vas a morir porque tienes el colesterol alto. No. Hay una serie de ítems o de factores o de elementos en su sangre que le van a determinar su salud. No uno, lo mismo es en los estudios de opinión. Y dentro de esos factores, mire, a mí en lo personal, y usted sabe, yo no me dedico a otra cosa que no sea esto, adicional a nuestra formación académica, que usted también la conoce perfectamente. Mire, en mi ejercicio profesional, el indicador, por lo menos a tanto tiempo, que menos me importa es la intención de voto. Hay uno que se llama nivel de conocimiento. Acuérdense de esa premisa de este extraordinario periodista que fue Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no conoce. El indicador más importante es el nivel de conocimiento, es decir, de cada 100 personas, ¿cuántos conocen a fulano o a mengano en una plaza que puede ser una ciudad, un país, etcétera? Issa tiene niveles de conocimiento superiores al 70%, es decir, de cada 100 ecuatorianos, 70 saben que Issa existe. Para tú ser presidencial, adicional a tener un banco, millones de dólares o ser guapo, lo que sea, se requiere que te conozcan, si no, no te votan. A Lazo le tomó casi 10 años obtener un nivel de conocimiento óptimo, a otros ni le cuento. Issa bordea el 70%, hasta está a 10 puntos de conocimiento, ojo, digamos de ser un presidencial. Y le podríamos dar una larga lista. Entonces, Issa, que sobrepasa ese valor, yo lo veo más allá de si está bien visto o mal visto, con niveles de conocimiento que podrían hacerlo estar en este pelotón. Usted tiene al señor Herbas, tiene al amigo Otto, tiene a, no sé, pues aparecerán algunos más en el camino y otros que se van a diluir. Entonces, el correísmo no creo que por gusto le tira flores o coquetea con Issa, que en lo personal, yo creo que si Issa logra, más que moderarse, esto es importante que entiendan. Vea, hay mucha gente que ha combatido y demandado los horrores, digamos, las falencias de X o Y sistema, o existimos algunos que hemos criticado al sistema sin haber tirado una piedra en nuestra vida. Usted me conoce mucho tiempo, querido Osvaldo. Entonces, yo creo que si Issa logra hacer ese clic, no de moderarse, sino de poder sintonizarse también con otras grandes mayorías, sin claudicar a principios, yo creo que el cielo es el límite, pero obviamente eso depende de él y no tengo ningún interés por si acaso en que me contraten. Obviamente estamos en este análisis ya preelectoral prácticamente, pero decíamos en la Asamblea Nacional, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que se espera de la Asamblea? Pues que en estas circunstancias que estamos viviendo. A mí, como le dije, espero que Pachacuti, no es que retome el rumbo de ser oposición, por ahí no viene. Vea, Osvaldo, nadie más que nosotros queremos que al gobierno le vaya bien.
O sea, ojalá que todo sea como la vacunación, por favor. O sea, creo que cometieron errores. Por ejemplo, le comento a Osvaldo que usted y yo, que somos de la clase media, vamos a ser los más afectados con la reforma tributaria. Pero por Pero, supuesto, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, ya lo hemos dicho, ¿no? pero también hay que reconocerle que cumplió con la elevación salarial, hasta que la famosa ley laboral entre en vigencia, creo que pasarán 3, 4 meses o este año. Eso creo que lo han cumplido y eso afecta a los empresarios, hay que decirlo también en honestidad. Pero, por ejemplo, esas cosas buenas que hace el gobierno, a veces vienen las de cal, como por ejemplo que se autoderogue el impuesto a la herencia. O sea, eso es como que mañana usted tiene una pensión de alimentos, querido Osvaldo, y usted llega al poder y se la deroga. Usted acuérdese cuando Montalvo criticaba con dureza y fiereza a Ignacio Vintimilla, porque una vez Ignacio Vintimilla derogó el estanco del coñac. ¿Qué era el estanco? El estanco era como el impuesto, el timbre. ¿Y sabe por qué derogó el estanco del coñac Vintimilla? Porque le encantaba tomar coñac. Más o menos volvemos casi 200 años después, un poco más, bastante menos, 150 años después, con un presidente que se autoderoga un impuesto que es el de herencias. Entonces, por ejemplo, ese tipo de contradicciones son innecesarias, son más dogmas. Entonces, tengo mucha fe, ojalá, y las circunstancias han cambiado un poco, ojalá el gobierno tome el rumbo, son solo 6 meses, o sea, en eso hay que ser también lapsos, hay que ser honestos, y ojalá tome el rumbo indicado para sacar la nación adelante. Es lo que se espera, ¿no? Definitivamente es la esperanza que se tiene. Vendrán estas leyes complicadas, veamos cuál es la posición también de la Asamblea Nacional, el manejo político que se ha dado. ¿Tendrá que hacer cambios del gobierno, ajustes en su estructura? Yo pensaría, y lo pienso hace tiempo, con el respeto infinito que le tengo a la doctora Vela, una gran docente, una mujer extraordinaria, pero yo creo que hay que hacer cambios en ese sentido. La vería como una gran embajadora o representante de nuestra nación en Washington, no lo sé. Pero yo creo que sí tiene que haber un cambio de conducción, especialmente y particularmente en materia de seguridad. Mire, algo que a mí me dio escalofríos, la cúpula policial, nuestra cúpula policial lleva una pugna interna ante el embajador norteamericano. ¿Usted me puede explicar qué está pasando? La cúpula policial está subordinada al Ministerio de Gobierno y por ende al Poder Civil y al presidente de la República. Yo no había visto esto, me sentí, créanme, en Guatemala, en Honduras, en países centroamericanos donde el embajador norteamericano tiene mucha incidencia. Imagínese usted la cúpula militar, policial, yéndole a poner las quejas, pidiéndole que dirima al embajador norteamericano. Hemos retrocedido. Yo lo menos que hubiera esperado es una llamada a consulta del embajador norteamericano o hasta la expulsión. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta en la conducción, sobre todo del Ministerio de Materia de Seguridad, yo creo que tiene que haber un cambio en ese sentido. Bueno, pero mira que en el manejo político han pasado cosas y ha salido avante el gobierno con sus propuestas, sus alternativas, precisamente por el manejo político, pues. Y hay que darle el mérito también a la ministra de Gobierno en ese sentido, ¿no? Que quizás no No, esté saliendo tanto en medios o haciendo aspavientos, pero yo le veo que tiene un manejo importante, interesante de lo que se está haciendo internamente. no, vea, yo recuerdo cuando se cayó el pacto famoso de la regalada gana 3.0, el pacto que se frustró entre Nebot, Correa y Lazo. Ujú. Y yo me acuerdo, acuérdese usted claramente que las partes hablaban, que casi que lo tenían grabado y nos contaban ya nos enteraremos con detalles si hubo negociaciones o no, crean, le aseguro que más temprano que tarde. Y yo no estoy cuestionando el manejo político, porque estoy seguro que alguien hizo esa sesión de Zoom con Correa y compañía. Yo estoy hablando de la conducción en materia de seguridad. Esa es la parte puntual, porque nos están asesinando en las esquinas. O sea, esa es la parte en la cual yo creo que la ministra o la persona competente debería dar el paso al costado, debería haber un repensarlo o crear una institución que se dedique exclusivamente al tema. Un ministerio de seguridad, como el que existía antes. Bueno, son temas que seguiremos conversando, Osvaldo. Muchísimas gracias por la participación en esta mañana. Importante conocer el punto de vista de un consultor de la talla que tú eres en materia política, en marketing político, académico universitario, respecto a la perspectiva y a la performance también que tenemos para el próximo año 2022. Que nos vaya bien. Sí, que nos vaya súper bien es lo que es el deseo que tenemos. Osvaldo, seguiremos conversando. Gracias por esta gentileza de estar con Radio Noticias. Muy amable. Buenos días. Ya iremos a los estudios, Tocayo. Un abrazo a toda la gente, feliz año y que Dios bendiga a la nación.